Muy bien el doctor Vitoria, que abrió este congreso en la disertación cuando hablaba, por ejemplo, de uno de los problemas urgentes, sociales, acuciantes, como es el alquiler. Claro que subrayaba que la ley por sí sola no va a solucionar el inconveniente de fondo. Cuando hablamos del inconveniente de fondo, no va a solucionar el poder adquisitivo del inquilino, no va a solucionar que el aumento salarial hoy esté cuotificado y termine de cobrar un aumento en los primeros meses del año siguiente, con lo que se licuó por efecto de la inflación ese aumento. Y no va tampoco a solucionar, sea 3 años, sea 2 años, sea un ajuste trimestral o semestral, la baja rentabilidad que hoy obtiene quien invierte en un inmueble para destinarlo en alquiler. Todo lo que acabo de mencionar, que es harto conocido, es producto de un sistema, de una manera de hacer, de una manera de pensar, de administrar un país, que a través de los últimos 50, 70 años o más se ha repetido insólitamente, porque en todas las oportunidades no dio resultado. Y entonces, claro, como no era otra cosa de esperar, volvemos a otra crisis más, pero con el agravante de cuando uno se tropieza muchas veces con la misma piedra, ya el hematoma va creciendo y va pasando quizás a una fractura. Hoy nos encontramos que estamos al final, a mi criterio, de un camino que nos ha llevado a un empobrecimiento general y a un freno en todas las actividades. Todo lo que es actividades, servicios, profesiones, producción, hoy se encuentran atadas, se encuentran sometidas a una maraña de resoluciones, de exigencias, de presiones tributarias, de burocracia, que invita a no hacer. Hoy a todos nos están invitando a no hacer, y ese no hacer termina expulsando capitales, termina expulsando empresas que se van a trabajar a otro lado y dan mano de obra en otro lado, terminan expulsando talentos y jóvenes. Y hasta los ahorros nuestros van a parar a otros países. Estos son datos objetivos de la realidad que nos están indicando que necesariamente llegamos al agotamiento de un ciclo, y entiendo que esta crisis no es una más, sino es la que marca un agotamiento. Me permito decirles que desde el año 76 que empecé en la actividad inmobiliaria, tuvimos muchas crisis, ninguna tan duradera como esta, y además que se va nutriendo y se ha nutrido de determinadas problemáticas y complejidades. No la creó una sola cuestión, sino una suma de cuestiones que dejamos, las naturalizamos, las dejamos venir, las subestimamos, y hoy nos crean todo un complejo bastante difícil de solucionar. Hemos tenido crisis de todo tipo, y muchos de ustedes que ya tienen un tiempito en esto recordarán que aún en plena crisis se trabajaba, se desaceleraba el movimiento, pero se trabajaba, no se detenía. Incluso una de las crisis que más nos sacudieron en el 2001, cuando fuimos de la noche a la mañana de un 3-1 en la paridad cambiaria, y además la especificación asimétrica. A resultas de todo eso, a los 3, 4, 5 meses ya estábamos nuevamente andando. Hoy venimos de un pequeño verano de 2016-2017 que trajo aparejado los créditos UVA, pero teníamos una recesión anterior, una parálisis anterior a eso.
Después, la crisis de abril del 2018 volvió a golpearnos muy fuerte en el sector porque fue un freno de mano contundente. No mejoró hasta la fecha la situación económica, trajo más incertidumbre y se agregó el problema de los alquileres, que en una falta de oportunidad total se lanza una nueva ley, que en realidad es un parche, no es una nueva ley, en plena pandemia y en un proceso de cuarentena. Todo esto nos pinta un escenario en donde lo que tenemos que hacer de una vez por todas, para mi criterio, es copiar en determinados países aquello que dio resultado. Tenemos datos objetivos de la realidad. Nos acaba de decir el INDEC hace unos días que hay fuera del sistema productivo como ahorro de los argentinos 258.000 millones de dólares. 258.000 millones de dólares. Ese es el blanco. El negro sabemos que podemos llegar a hablar de 400.000 millones de dólares. Y bueno, esta es una de las cosas que hay que cambiar, es decir, tenemos un déficit habitacional de 4,5 millones aproximadamente de familias sin techo. Y el Estado, gobierno tras gobierno, década tras década, se empeña por sí mismo en querer solucionar ese tema, cosa que hoy al presente vemos que no ha podido en ningún momento solucionarlo, que tampoco la solución es tan sencilla, ni pasa por hacer un programa de 10.000, 15.000 viviendas, que por otro lado, para gestionar este tipo de emprendimientos es ineficiente. Lo mejor que podría hacer es transferirle al sector privado esta problemática de viviendas. ¿Y por qué esa cantidad de dólares enorme está fuera del circuito? Sencillamente porque acá no se crean los incentivos, no se crea el escenario para que se invierta en el país. Tenemos que los países hermanos, Uruguay, Paraguay, con acertadas medidas de fomento a la construcción y direccionadas a la clase media, han captado no solo al comprador argentino, sino a empresas constructoras argentinas. O sea que exportamos además mano de obra, trabajo, conocimiento, además de los inversores. Esto es lo que hablaba cuando decía expulsamos con nuestra manera de ver y hacer las cosas. Un departamento de análisis estadístico económico de las inversiones del estado de Florida anunció hace un tiempo atrás que en una medición anual de julio de 2020 al 1 de agosto del 2021 en Miami, en el sector inmobiliario de Latinoamérica, del lugar donde había provenido mayor cantidad de dólares era de Argentina. Entonces, como decimos nosotros, solemos decir a nuestros clientes cuando nos preguntan, che, ¿qué pasa? ¿Se trabaja, no se trabaja? ¿Se vende, no se vende? Y cuando decimos que no, enseguida lo que decimos es, pero la plata está. Lo que pasa es que no hay confianza. Lo que pasa es que no están las condiciones. Lo que pasa es que no hay reglas de juego duraderas y claras. Entonces, lo que fundamentalmente debemos apelar es a que los legisladores sean parte de la solución, no el problema. Es a que de una vez por todas haya estabilidad en las medidas, estabilidad en la gestión, que significa políticas de mediano y largo plazo, estabilidad monetaria y estabilidad jurídica. El doctor hablaba de una serie de cuestiones que tenemos que tener en cuenta y tenemos que poner de nuestra parte también para mejorar la relación locativa. Pero hay una cuestión que me animo a decir que es fundamental. Hablábamos de la baja renta
hablábamos de el poder adquisitivo deteriorado mes a mes del inquilino, hablábamos de las desmotivaciones que hacen que el mercado de oferta se achique, por lo cual el inquilino, en vez de tener un menú de opciones en donde tienda a bajar el precio o equilibrarlo porque un propietario compite con otro y entonces tampoco puede pedir lo que se le ocurra, me animo a decir que todo eso pasa a un segundo plano en materia de importancia si realmente ponemos el acento y tratamos de mejorar el tema jurídico. No es posible que ante un litigio, ante un problema, ante un incumplimiento de contrato, ni hablar un desalojo, se esté más de 3-4 años para que un juez nos dé la razón, o le dé la razón al propietario, y le reintegre el bien. Eso atenta enormemente, más que cualquier ajuste, más que cualquier plazo del contrato, a dejar una propiedad en alquiler. Yo estoy seguro que si el Poder Judicial da una respuesta de meses, con lo que sería un juicio ejecutivo sumarísimo, a los problemas que pueden surgir de las relaciones locativas, que afortunadamente los malos locatarios son los menos, pero afectan a todos, como siempre pasa. Digo, si hay una respuesta de meses, estoy seguro que se revitaliza el mercado. Estoy seguro que ni siquiera se pide garantías. O al menos eso lo ayuda al inquilino y le baja el costo porque no tiene que recurrir a un seguro de caución. Ahí hay que poner el acento. Tenemos un código de procedimientos, tenemos una manera también que viene de décadas de entender y hacer el proceso judicial que me parece que hay que revisar. Ahí también hay que modernizar, ahí también hay que ser práctico, ahí también hay que recoger la experiencia de los últimos 50 años. Y ahí parece que no nos metemos, al menos los legisladores. Y ahí hay que hacer hincapié. Como herramientas fundamentales necesitamos el cambio en el procedimiento jurídico y una verdadera ley de fomento de incentivo a la vivienda que se vuelque al mercado locativo. Necesitamos todo un himno y tenemos 1 o 2 estrofas en alguno de los proyectos. Es insuficiente. Volvemos a hacer lo mismo. Made in Argentina. Ponemos unas cuestiones ahí, todo y ya queda. Después en el enunciado decimos que el beneficio lo dicta un Congreso de la Nación y el incentivo es a lo mejor bienes personales y ganancias. Pero hay otros impuestos que son del tenor provincial que no se tocan. O si no, va autonomía de cada provincia, como la excepción del sellado, que se habló también en algún proyecto, pero sale a nivel general y en particular después las provincias no adhieren. Consecuencia, seguimos como estábamos. Realmente se necesita una ley integral por sí sola de fomento para la construcción en donde se comprometan los 3 poderes, municipal, provincial y nacional. Y no solo para la construcción, sino para aquel que adquiere una vivienda. Entonces, de esa forma, la municipalidad va a intervenir con los derechos de construcción. Provincia va a intervenir con el sellado de esa escritura del bien, con ingresos brutos de lo que se obtenga de la renta, y entonces Nación sí va a intervenir con bienes personales y ganancias. Pero todo de una manera armónica, de una manera que concuerde y que se comprometan los 3 estados. Y de esa manera es muy probable que aún también revitalicemos el mercado de la construcción, el mercado inmobiliario, que es un círculo virtuoso y una cosa genera la otra. En una palabra, tenemos que tener una mentalidad para hacer, para invitar a hacer, para emprender, para motivar a que yo pueda abrir una oficina, 2, 3 y tenga un empleado, 2, 3, 4, en una economía de escala que en la medida que tenga más empleados, el porcentual que tengo de carga social para cada uno me disminuye. Un ejemplo, lo que se denomina economía de escala, motivaciones,
fundamentalmente motivaciones. A los desafíos que tenemos, que son muchos, franquicias, ahora las Protech, que es el próximo desafío que se nos viene. Tenemos que ser muy puntuales, tenemos que exigir, y de ahí está el valor de las instituciones, y ahí está, porque por sí solos podemos estar hablando, pero cobramos fuerza cuando estamos representados y tenemos instituciones fuertes. Esto tiene un valor inconmensurable, este encuentro. Y esto hay que repetirlo y hay que replicarlo, porque precisamente hacia la fortaleza de las instituciones. Y no es sino a través de ellas que no vamos a poder conseguir estas pequeñas conquistas, que en otros países es el ABC, es algo normal, natural, ni hace falta pedirlo. Pero acá parece que, bueno, tenemos que hacer bastante presión y lobby, perseverar en estas cuestiones. Porque si no cambiamos verdaderamente la cabeza, una ley, una disposición, una resolución, va a ser un analgésico que tenemos a una fractura. Y cada tanto vamos a volver a las andadas. Gracias, señor.